En este momento vamos a dedicar nuestra atención a la palabra de Dios. Ya hemos cantado, hemos dado testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y ahora corresponde dedicar estos momentos, nuestra atención a la palabra de Dios. Y en esta ocasión, hermanos, quiero hablar un mensaje con respecto a la sana doctrina. El apóstol Pablo, hasta donde yo recuerdo, ¿verdad? Si no me equivoco, es quien utilizó esta expresión o términos, no sé cómo se puede decir, la sana doctrina. Él utilizó esta expresión, sana doctrina, cuando él escribió sus 2 cartas a Timoteo y cuando él escribió esta carta a Tito. En la sana doctrina, hermanos, últimamente yo en estos años, no sé si antes, ¿verdad?, pero en estos últimos años he escuchado muchas referencias de diferentes grupos cristianos, religiosos, por otra parte, que se refieren a la sana doctrina, en el sentido que ellos creen, o que nosotros creemos, que la enseñanza que recibimos nosotros y otros cristianos evangélicos y otros grupos religiosos que se consideran cristianos o evangélicos, la mayoría aseguramos que lo que recibimos como enseñanza, donde nos congregamos, es la sana doctrina. La mayoría pensamos que todo lo que recibimos como enseñanza es sana doctrina. Y tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué es sana doctrina? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de la sana doctrina? Porque cada grupo religioso, cada grupo cristiano tiene su doctrina. Por ejemplo, los bautistas tienen una forma de doctrina que es diferente a la nuestra. Presbiterianos, metodistas, tienen doctrinas propias de ellos, y así otros grupos que se profesan ser cristianos tienen diferentes formas de doctrina. No son las mismas doctrinas o enseñanzas que ellos reciben, no son las mismas, pero cada uno de ellos, entre ellos nosotros, decimos que lo que nosotros creemos o en lo que somos enseñados es la sana doctrina. Entonces, ¿cuántas sanas doctrinas habría? Pues muchas. ¿Por qué? Porque hay diferentes grupos y cada uno tiene su doctrina y cada uno decimos que la nuestra es la sana. Y bueno, esto no quiero hacerlo yo como una controversia, sino ir directamente a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos diga ¿qué es la sana doctrina? ¿Cuál es el significado de la sana doctrina? Bíblicamente, ¿verdad? Tenemos que ver cuál es el significado y para quién es la sana doctrina.
El día de ayer comentaba yo, bueno, en un mensaje, que se piensa, nosotros pertenecimos a un grupo, ¿verdad?, religioso durante muchos años, que tenía un sistema tipo católico. Ese sistema de ese grupo religioso al que pertenecimos durante unos años tenía un sistema tipo católico. ¿Cómo católico? Bueno, en su momento Dios nos hizo entender que no era así. Salimos de ahí. Pero su sistema era católico. No sé cuántos de aquí en el pasado fuimos católicos. Desde niños, cuando éramos niños, yo recuerdo que mi mamá principalmente nos mandaba a la doctrina o al catecismo. Sí, en aquel tiempo yo me acuerdo que mencionaba que fuéramos a la doctrina. Habíamos nacido en un seno católico y pues nuestros padres nos enseñaban lo que ellos conocían y nos enviaban a la doctrina. ¿Y qué significa eso? Nos enviaban a recibir lecciones. ¿De qué? De la doctrina. ¿De quién? Católica. Así. Ese grupo al que nosotros pertenecimos tienen algo similar. Es decir, ellos captan a la gente para que asista a sus cultos o a sus reuniones donde ellos las hacen, y una vez que ellos logran captar a las personas, que logran que se queden allí, ellos empiezan a hacer esto, a adoctrinarlos. Yo recuerdo eso porque oía mucho, mira, ya está viniendo la señora o el señor o el joven, fulanito de tal, o el vecino, o algún invitado. Muy bien. La tarea era esta: enséñenle la doctrina. ¿Cuál doctrina? Bueno, la de allí, la propia de ese movimiento religioso. Se le enseñaba. Y una vez que la persona se le enseñaba la doctrina, como en el catolicismo, nos enseñaba la doctrina para confirmarnos, para hacer la primera comunión, e incluso para casarse y cosas como esas, ¿verdad? Entonces se enseñaba la doctrina y ya estaba apto para esas cosas que he mencionado. Pero acá donde estuvimos nosotros durante años, se les enseñaba la doctrina, y una vez que las personas empezaban a obedecer, a sujetarse a esa doctrina de allí, que para ellos era la sana doctrina, que para ellos es el evangelio puro y genuino, aleluya, para ellos. Una vez que la persona, ¿verdad?, entendía la doctrina y ya empezaba a obedecerla, a vivirla, se hacía lo siguiente: la bautizaban. La persona estaba de acuerdo, la bautizaban. Ella ya había aprendido los principios fundamentales de esa doctrina, y después que ya empezaba a vivirlo, se esforzaba, ya veía que ya había aprendido, no solamente en la teoría sino en la práctica. Entonces ya la persona estaba apta para bautizarse, y ya le decían: oiga, mire, usted ya se puede bautizar. Bueno, quiero, y la bautizaba. Después que la persona era doctrinada y era bautizada, después la persona ya era cristiana. Ya era cristiana. Ahora, una pregunta: ¿la Biblia enseña eso? La Biblia no enseña eso. No estoy diciendo que es malo enseñarle a alguien la palabra de Dios, la doctrina, la sana doctrina, no la doctrina particular de un grupo, ¿sí? Yo puedo pertenecer a un grupo y ahí se puede estar enseñando la sana doctrina.
Pero no es la doctrina del grupo, es la doctrina de la palabra de Dios, no es algo de nosotros. Es decir, nosotros no fuimos los autores de esa doctrina, sino la palabra. La tomamos para vivirla. Sí, pero no es de nosotros. La verdad es de Dios. Fluye de Dios. No, ni de la iglesia fluye. Dios le revela a su iglesia y la iglesia tiene el deber de esparcirla, ¿cómo se dice? Promulgarla, publicarla o propagarla. Entonces, ese sistema tipo católico lo tienen los testigos de Jehová, lo tienen otros grupos que se pretenden ser cristianos y que se llaman ser cristianos evangélicos, la tienen. Es el mismo sistema católico, trae a la gente y enséñale bien la doctrina, enséñale que tiene que obedecerle. Cuando veas que la está obedeciendo, entonces bautízala y ya es cristiana. Wow. ¿Sabe una cosa? Esas personas nunca han sido cristianos. Saben cosas de la Biblia, incluso pueden estar obedeciendo algunas cosas de la Biblia, pero no son cristianas. ¿Por qué? Si usted se fija, el versículo que vimos ayer, el 3:8, de los que creen en Dios. Tito. Si usted se fija, en las epístolas que Pablo escribe, bueno, en todas, pero vamos a referirnos a las de Timoteo, a Timoteo y a Tito. En esas cartas que Pablo escribe, ¿sí? Pablo está escribiendo a personas redimidas, es decir, salvas, es decir, que han sido regeneradas, que se han convertido, que tienen nueva vida en Cristo. Estas son las personas que legítimamente, auténticamente, pueden y deben de vivir la sana doctrina. Son las únicas. Quienes no han nacido de nuevo, no. Una persona que no ha nacido de nuevo en el reino de Dios no tiene una existencia real dentro del reino de Dios. No existe. Aunque vaya a la iglesia, aunque cante, ¿sí? Aunque se sepa cosas de la Biblia, aunque esté practicando cosas de la Biblia, pero si no ha nacido dentro del reino de Dios, en el nuevo nacimiento, en la regeneración, esa persona no existe en el reino de Dios. Puede tener el nombre en la membresía de la iglesia, es miembro de la iglesia, pero sabe que no ha nacido de nuevo y no existe en el reino de Dios. En la iglesia le podemos decir hermano, en la iglesia podemos tratarlo como un creyente, pero si no ha nacido de nuevo, en el reino de Dios, la realidad del reino de Dios, no existe. No existe. No porque yo diga, porque dijo Jesús, el que no naciere otra vez, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios, no puede. Bueno, esa es la pretensión de ese sistema, ¿sí?, de religión que hay en muchos, principalmente en el catolicismo y otros que se creen cristianos o evangélicos que no lo son. En el catolicismo, ¿verdad?, si la persona es un niño, es un infante, bueno, lo bautizan y después de bautizado, él ya está dentro del reino de Dios. Eso es mentira. No ha nacido de nuevo. El bautismo es una representación externa de lo que Dios ha hecho internamente en el corazón de una persona. ¿Qué ha hecho internamente? Ha vuelto a nacer. ¿Qué es el bautismo? Es una representación externa, pública, que ahora ha nacido de nuevo, es de Cristo. Así de sencillo. Pablo, ¿qué fue lo primero que sucedió en él? ¿Se convirtió o se bautizó? Primero se convirtió. El eunuco etíope, ¿qué fue lo primero que pasó en él? ¿Se convirtió o se bautizó? Se convirtió. Lidia de Tiatira, ¿qué hizo Dios primero? ¿Abrió su corazón o ella se bautizó? Primero Dios abrió su corazón, es decir, se convirtió a Cristo y después se bautizó. Bueno, entonces, la sana doctrina, hermanos, dice ahí, palabra fiel es esta y estas cosas quiero que
insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Lo que Pablo está diciendo allí, ¿sí? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿En cuáles cosas? En las que él está enseñando en esa carta. Dice, esta palabra es fiel, y quiero que insistas, para que los que creen en Dios, ¿quiénes son los que creen en Dios? Los que han sido salvos. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No en el sentido que Santiago dice, ¿tú crees en Dios? También los demonios creen. No en ese sentido, porque en ese sentido muchas gentes creen en Dios, muchas personas, sino en el sentido de que una persona ha sido regenerada, ha nacido de nuevo, ¿sí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, 1 Juan 5.1, ¿qué dice? Fíjese lo que dice 1 Juan 5.1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, vamos a ver. ¿Qué dice? Es nacido de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que creen ahí en Dios? Ponle otra vez en Tito 3.8. ¿Ya lo vimos? Tito 3.8, fíjense. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, ¿quiénes son los que creen en Dios? Los que han nacido de Dios. O sea, los creyentes verdaderos. No aquellos que recibieron una doctrina fundamental de donde ellos están asistiendo, y una vez que fueron preparados, se bautizaron. Si ellos no se convirtieron, no son cristianos. Por eso hay en muchas iglesias, hay muchas personas, desde jóvenes, adolescentes, adultos, que nunca se han convertido. Ellos no tienen amor a Cristo. Ellos siguen en la iglesia por tradición, porque allí nacieron, ahí han crecido. Es una tradición la iglesia. Es una iglesia cristiana, pero ellos no son cristianos por conversión, sino por tradición. Nunca se han convertido. Es lo que creían los fariseos. Por eso cuando Nicodemo va con Jesús, le dice, si no nacieres. ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos creían que por ser simiente de Abraham, ser descendientes de Abraham y ser circuncidados, automáticamente los hacía hijos de Dios. Automáticamente ellos eran introducidos en el reino de Dios por el hecho de pertenecer al linaje de Abraham y de haber nacido dentro de la religión judía. Ellos pensaban que estaban dentro del reino de Dios. Por eso cuando Jesús les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los libertará. Dice, pero si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nunca hemos servido a nadie, nunca hemos sido siervos de nadie. Y Jesús les dice, el que hace pecado es siervo del pecado. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y luego les dice, ustedes dicen que son hijos de Dios, y si fueran hijos de Dios, ustedes me amarían, pero ahora me quieren matar. ¿Por qué ellos se creían que eran hijos de Dios? Por tradición, nada más. Y así hay mucha gente hoy, ¿sí?, que es por tradición. Nunca se ha convertido. Y para colmo de males, nadie les ha dicho nada. Les decimos que ellos están en la gracia de Dios, que ellos son hermanos, ¿sí?, cuando no hay evidencias de una verdadera conversión, y ellos están creyendo que son hermanos. Se nos hace duro decirles, no, es que no eres hermano. No, es que la verdad tenemos que decirla. Claro, no lo vamos a decir de una forma cruel. Oye, ¿ya conociste a Cristo? Una vez platicaba yo con unos jóvenes que se iban a bautizar, y se bautizaron, para colmo de males. Y les decía yo a ellos, ¿tú has conocido a Cristo? No. Tú has nacido de nuevo. Y les empecé a explicar. Dijeron, oiga hermano, ¿y eso cómo se puede hacer? Así me dijeron.
Como dijo Nicodemo, ¿eso cómo puede hacer? Así como usted está yendo, ellos me dijeron, ¿y eso cómo se puede hacer? ¿Cómo puede suceder? Pues eso no es algo que tú decides o que tú haces, eso es una obra de Dios. Tú puedes decirle, Señor, mi vida es tuya, te la entrego, pero tienes que esperar y tienes que clamar para que Dios te regenere, haga su obra en tu vida. Pero así me contestaron esos jóvenes. No, hermano, pues, ¿y eso cómo puede ser? Ellos no sabían qué significaba conocer a Cristo. Ellos no tenían la experiencia de haber nacido de nuevo. ¿Y sabe qué? Y se bautizaron. Y son miembros de la iglesia. ¿Sí? Y ellos creen que son cristianos. ¿Ya ven cuánto error? Por eso dentro de las iglesias, ahora en la actualidad hay mucho pecado, mucho desorden, muchas cosas que están fuera de una realidad en Cristo. Porque hay personas que no son. Claro, y no los vamos a echar de la iglesia, no tenemos que hablar con la verdad. Por eso yo estoy hablando esto ahorita. Estoy diciendo esto ahorita porque esa es la realidad. Entonces la sana doctrina, fíjense, es para los que ya son hijos. ¿Por qué es para ellos? Yo he dado un ejemplo. Hace días, ayer precisamente fuimos a un velorio de esta familia cercana. Yo me acerqué a verla. Estaba igual que cuando estaba viva ella. Pues no murió en un accidente ni nada, pues estaba igual. Y yo miré que se acercó a ella un hijo y empezó a hablarle, no sé qué, porque pues así lo hacemos, ¿verdad? Cuando alguien muere, pues hablamos con él, pues comprendemos, es el dolor, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? El que está ahí no oye nada, no sabe nada, ya no está en esta realidad, ya pasó a otra. Lo que está ahí son, como decimos, sus restos, es lo que está ahí, nada más. Le puedo decir, levántate, no nos dejes, pero ¿se va a levantar? No se va a levantar. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Así alguien que no ha nacido de nuevo, que no tiene vida en Cristo, no puede vivir la sana doctrina. No la puede vivir. ¿Por qué no la puede vivir? Porque la vida de Dios no ha sido implantada en esa persona. No está en ella. Es una persona que tiene buenos propósitos, que tiene buenas intenciones de cambiar, de ser diferente, pero ¿sabe una cosa? No tiene vida. ¿Qué dice en Efesios 2.1? Efesios 2.8 o 6, vamos a ver mejor, Efesios 2. Vamos a poner mucha atención en lo que dice la palabra de Dios, miren. A ver más, 6. El 5. Mire lo que dice en el 4 mejor. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. ¿Sabe qué significa estar muerto en pecado? Quiere decir que estamos ajenos a la vida de Dios, que estamos inconscientes a la vida de Dios, que no tenemos existencia, que no tenemos una realidad en la vida de Dios, porque estamos muertos en pecado. No podemos percibir a Dios, no podemos nosotros, ¿verdad?, tener un contacto, una comunión con Dios. Así como un muerto no puede tratar con nosotros, humanamente hablando, porque ya no existe, así un muerto en su pecado, sus pecados, no puede tratar con Dios porque no existe, no tiene vida. Pero Pablo está diciendo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Dónde recibimos la vida? ¿O cómo? En Cristo. Cuando nosotros recibimos vida en Cristo, entonces tenemos un deber. ¿Cuál? De sujetarnos a la sana doctrina. ¿Sí? Miren, todos los mandamientos que están ahí en estas cartas
Es un deber para los cristianos. ¿Se acuerda de ese mandamiento que dice? Buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Busquen las cosas de arriba. ¿Qué pasa cuando alguien, yo lo veo mucho en jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo se apasionan por las cosas de este mundo? De esta vida, por el deporte, por el Facebook, por todas esas. Están bien apasionados, incluso a veces ni en el templo pueden estar libres de eso. Porque ellos no están buscando las cosas de arriba, y adultos también. ¿Por qué no están buscando las cosas de arriba? ¿Por qué no se apasionan por las cosas de arriba? ¿Por qué? Porque están muertos. ¿No tienen vida en Cristo? ¿No tienen vida en Cristo? Y por más que uno les dice, mira, y busquen a Dios y lean la Biblia, y pongan atención en la iglesia, y pónganse a orar, y les dice uno un montón de cosas, y debemos de hacerlo, porque si están dentro de nuestro hogar, nuestros jóvenes son nuestros hijos, tenemos que decirles, ¿sí? Pero ¿por qué ellos no oyen? ¿Por qué ellos no pueden obedecer a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque están muertos. Están muertos. No hay en ellos vida. Entonces, la sana doctrina, hermanos, es precisamente para los que están vivos en Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. En estas epístolas de Pablo a Tito y a Timoteo, le habla a los jóvenes, les habla a los ancianos, les habla a los obreros, les habla a los patrones, les habla a las mujeres, les habla a los hombres, le habla a la iglesia. Dice, estas cosas te escribo, Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la iglesia que es columna y apoyo de la verdad. Para que sepas cómo deben de vivir los cristianos. Pero vamos a enseñarle nosotros esto a personas que no son convertidas. ¿Y sabe qué es lo único que estamos haciendo cuando les enseñamos? Y no les presentamos primero el Evangelio, hermano. Miren, el Evangelio es para esto. Para que la gente se convierta, para que la gente sea regenerada por la gracia de Dios. Para eso es el Evangelio. ¿Sí? Pero la doctrina es para que los convertidos sepan cómo vivir. ¿Qué pasa cuando yo le enseño a alguien doctrina antes de predicarle el Evangelio? Voy a hacerlo una persona religiosa. Y a lo mejor bien celosa y bien rigurosa en su religión como lo era Pablo. Pablo tenía bastantes enseñanzas de la Biblia. Y era bien estricto y bien riguroso y irreprensible. Porque el ser humano puede ser bien estricto en su religión. Usted mire los testigos de Jehová. ¿No? Hombre, ellos están dispuestos hasta morir por tal de que no se les haga una transfusión de sangre. Para ellos es un pecadísimo celebrar un cumpleaños, pecan. O sea, están en una doctrina tan estricta que no se pueden mover para ningún lado. Pero ¿sabe que ellos son solamente gente religiosa como otros que sí dicen que son evangélicos o cristianos? Son gente religiosa. Ellos no saben tener misericordia. ¿Sí? Quien no se ha convertido, hermanos, quien no ha conocido a Cristo, quien no ha nacido de nuevo, ¿sabe qué? Hay una de las cosas que les distingue, hay algo que les distingue. No tienen el amor de Cristo. No está el amor de Cristo en ellos. ¿Pueden saber más que nosotros de la Biblia? Pueden estar bien instruidos en cosas de la Biblia, bueno, conforme a su doctrina, ¿verdad? Y hasta me pueden dejar callados, saben mucho, pero ¿saben una cosa? Ellos no tienen el amor de Cristo. ¿Por qué no lo tienen? Porque cuando uno nace de nuevo, hermanos, la primera señal en un nacido de nuevo es el amor de Dios en esa persona.
No es que sabe mucho de la Biblia, no es que es un teólogo, un experto en la palabra de Dios. Él simplemente siente amor por todos. Siente amor a Cristo, siente el amor de Dios y siente amor por todos. Ese es uno que ha nacido de nuevo, esa persona. Pero alguien que no ha nacido de nuevo, ¿sabe lo que hace? Él va a defender primero lo que él cree. Y le va a hablar de lo que él cree. No le va a hablar de Cristo, le va a hablar de lo que él cree en todo esto y tal. En toda su doctrina, que para él es la sana doctrina, le va a enseñar todo. Mira, haciendo esto te salvas. Pero alguien que ha nacido de nuevo, ¿sabe qué dice? Cristo me ha salvado y te puede salvar a ti también. Cristo me ha rescatado del pecado y también a ti puede rescatarte. Y le presenta el Evangelio. Él murió por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Él te puede salvar. Es Cristo, hermanos, el centro de todo. No es la doctrina en la que crees. No es eso. No es la doctrina. Fíjese bien, yo he entendido este texto así. No digo que así sea, pero yo lo he entendido. Hay una parte que dice en San Mateo capítulo 28, ir y hacer discípulos, ¿cómo dice? A todos los gentiles o a todas las naciones. Hay unas versiones que dice a los gentiles, unas versiones como la 1909, la 60 dice a todas las naciones, pero a todas. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo, hay personas que lo entienden así. Fíjese. Ir y hacer discípulos en la versión 1909 dice ir y doctrinar. Así dice en la 1909 de Reina Valera, dice ir y doctrinar. Y aquí dice ir y hacer discípulos. Quiere decir lo mismo, o sea, enseñen. Yo he entendido este versículo así. Dice la palabra de Dios así. Viene la hora y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir que Dios salvaría, levantaría esos adoradores que son los salvos, los creyentes, y Dios los salvaría ¿dónde? Donde Él quiera. No solamente en una iglesia, porque muchos hermanos a fuerza queremos llevar a las personas a la iglesia y ellos no quieren ir. No digo que no debemos invitarlos, vamos a invitarlos, pero pensamos que porque ellos van a ir a la iglesia se van a convertir. Y lo primero que queremos hacer, ve a la iglesia, y ve a la iglesia, y ve a la iglesia. Pero si ellos no quieren ir, pues desistimos, no, pues no quiso. Pero fíjese, vendrá ahora, y ahora es. Porque la samaritana pensaba que solamente ahí en el monte donde ellos iban se debía adorar a Dios. Los judíos decían que nada más en Jerusalén. Y nosotros decimos que si no van al templo no se convierten. Pero no es así. Dijo Jesús, vendrá ahora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Es decir, Dios los va a salvar camino a Damasco, los va a salvar junto al río como a, ¿cómo se llama? Lidia. Los va a salvar en la cárcel como al carcelero de Filipo. Los va a salvar en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza como al eunuco etíope. ¿Estaban ellos en algún templo? ¿Estaban ellos congregados con alguien? Dios los quiso salvar allí y se acabó. Y eso es lo mismo. Entonces yo entiendo, por tanto, ir y hacer discípulos o doctrinar a todas las naciones o todas las gentes, que habría personas que creerían en Cristo y a ellos se les tendría que enseñar a vivir ¿cómo? En Cristo. ¿Qué es lo primero que hace una persona o qué es lo que primero que sucede en una persona? Primero nace y luego le enseña, o primero le enseña y luego nace. Primero nace y luego le enseña, lo educa. Un hijo primero usted tiene que esperar a que nazca para después educarlo, enseñarle o doctrinarle en la enseñanza de la familia, que es lo mismo.
primero nace. Pero ¿sabe qué? Ese versículo se ha entendido, entonces yo tengo que ir y traer adeptos y empezarles a adoctrinar y a decirles las cosas del Evangelio. Mira, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y tienes que vivir así, pero si ni siquiera han nacido. Entonces hay personas en muchas religiones que les enseñaron y nunca nacieron de nuevo. Y les están diciendo, ustedes son cristianos. Y aunque les hayan enseñado la sana doctrina, ellos no son cristianos. Porque ¿qué es primero? Nacer. Pero ellos no han nacido. Y muchas iglesias así le hacen. ¿Sí? Hasta los hijos. Bueno, ya está grande y parece que se porta bien. Sí, bueno, nada más enséñenle a la doctrina que aprenda bien y después bautícenlo y ya es un miembro. Ya. Pues bienvenido, ya eres cristiano. Eso no enseña la Biblia. Entonces, la sana doctrina, hermanos, ¿sí?, es la forma o los principios fundamentales, ¿sí?, de la enseñanza cristiana para cristianos, para gente, personas regeneradas, para personas que han nacido de nuevo, para personas, ¿verdad?, que ahora son hijos de Dios, para ellos son. Pero esto no hay en muchos lugares. Es más, hoy en este tiempo presente existen muchos casos de esto, infinidad. Es más, le voy a decir una cosa, hay pastores, y lo digo por experiencia, que nunca se han convertido. Nunca, jamás. No saben ni lo que es la conversión, pero están pastoreando. Así. Si usted lo quiere creer, puede creerlo. Si no, como quiera, eso es real. No porque yo lo diga, es real. Hay pastores que nunca se han convertido a Cristo, pero ellos son pastores. ¿Sabe por qué? Porque hubo un sistema doctrinal como la iglesia tradicional. Pues tú tienes que aprender esto, mira, Dios dice esto, Dios dice esto, y esto, y esto, y esto, tienes que hacerlo. Pues la persona, si tiene buenas intenciones, buenos propósitos, se va a esforzar y lo va a hacer. Pero no existe, no tiene vida, no nació. Usted no puede enseñar a alguien antes de que nazca la forma de vivir. ¿Sí? Se le enseña a las mujeres que sean honestas, ¿sí? Se les enseña que, dice, que no se arreglen con plata, con oro, que sean sumisas a sus maridos, que los hombres no sean peleoneros, dice. Quiero pues que todos los hombres levanten sus manos, sin ira ni contienda, forma de vida, de cómo deben de vivir los cristianos, dice Pablo. Quiero también, dice Pablo, en esta parte, le dice a Timoteo que tú trates a los ancianos como padres, a las mujeres, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza, que los jóvenes sean comedidos, que eso ya no existe hoy. Esa es doctrina de forma de vivir de la iglesia, que los jóvenes sean comedidos, solícitos. Aquí estoy, mamá, papá, pastor, vecino, compañero, ¿en qué te puedo servir? Esa es la doctrina para los hijos de Dios. Eso es lo que se debe de enseñar. ¿Sí? ¿Qué más enseña ahí Pablo y Tito? A los creyentes. Todo eso que está enseñando ahí Pablo a Tito y a Timoteo, esa es la sana doctrina. Todo eso. ¿Sí? Dice, y enseña también sobre los pastores u obispos que fueren irreprensibles, maridos de una sola mujer, que las mujeres no sean calumniadoras ni contenciosas, que amen a sus maridos. Fíjense, eso está enseñando, eso es lo que se enseña aquí a la iglesia de Dios. Que cuiden a sus hijos, que sean sumisas, ¿sí? Que no anden de chismosas. Así está enseñando. ¿Sabe qué? Todo eso es la doctrina, sana doctrina. Eso está enseñando. Dice, ustedes los que son trabajadores, dice, obedezcan a sus patrones, y más si ellos son cristianos, más. O sea, ¿qué está enseñando? Está educando ¿a quién? A los hijos. Pero si no es hijo,
lo que está sucediendo no es hijo, y se les enseña todo esto, y no solo esto, muchas veces se les enseñan enseñanzas o mandamientos de hombres, inventados por hombres. ¿Sí? De esa parte, donde dice que